Muy buenos días a todos. Buenos días porque llueve en Canarias y yo creo que eso es una gran noticia a pesar de que estamos hablando de turismo hoy y sé que la gente que viene a Canarias va buscando otra cosa, pero la lluvia es desde luego bien recibida tal y como está la situación. Bienvenidos a este segundo encuentro, viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Un foro que ha organizado la empresa pública Turismo de Islas Canarias y que, que va a reunir a un montón de expertos. Hoy tenemos muchas cosas que compartir y que debatir. Yo soy Mario Picazo, meteorólogo, científico, profesor, hoy también maestro de ceremonias y divulgador. Y la verdad es que es un placer estar aquí en las islas. Yo creo que es una de las comunidades autónomas que con diferencia he visitado más en España porque me encantan, porque tienen un montón de lugares y rincones mágicos y estar aquí hoy desde luego es un privilegio. O sea que muchísimas gracias por esta invitación y por hacerme partícipe de algo tan importante como lo que vamos a tratar hoy, que es el tema de la descarbonización, que yo creo que es sinónimo de desenergizar en inglés, para los que estáis con traducción simultánea, de-energize, porque cuando quitamos carbono de alguna forma le quitamos energía a la atmósfera y a los océanos y eso es lo que está complicándonos un poco el clima. Luego hablaremos de eso. Ha sido un placer escuchar las palabras de Jessica, de Mariano, partícipes en este avance hacia un proyecto de descarbonización de las Islas Canarias. Nos han contado algunos de los detalles y también predicciones de futuro de lo que van a hacer las instituciones para conseguir que este entorno tan mágico de las Islas Canarias pues, sea cada vez más sostenible de alguna forma. La verdad es que dentro de lo que vamos a ver hoy tenemos un montón de expertos que van a participar en diferentes foros, mesas redondas, y lo iremos viendo a lo largo del día, que nos van a desvelar algunos de los dilemas que tenemos de este apasionante, pero a la vez complejo tema del cambio climático. Se usan mucho esas palabras últimamente y en un momento vamos a ver qué implica realmente, dónde estamos, pero sobre todo, más que dar noticias trágicas del impacto que están teniendo estos fenómenos adversos, como hemos visto hace poco en algunos puntos de la península ibérica, pues también dar soluciones. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Viajar, conocer, experimentar, es que lo llevamos todos en el ADN. Los humanos somos de eso, pero a la vez que hacemos eso, que nos gusta tanto, y cada vez más estamos contribuyendo de forma significativa a cambiar el clima, a cambiar el entorno de este planeta. Eso es un problema, por supuesto. Es un problema, pero los humanos también tenemos la capacidad no solo de adaptarnos, que es algo que tenemos que hacer con más ímpetu si cabe en los tiempos que corren, pero también de solucionar problemas. Y ese problema lo podemos solucionar, no es un tema perdido, como muchos dicen, ¿no? Esto ya voy a arrojar la toalla porque hagamos lo que hagamos, esto no va a cambiar. Todo lo contrario, tenemos la sartén por el mango, como se suele decir, y somos perfectamente capaces de buscar una solución. Pues eso queremos hacer hoy, escuchar propuestas, y de hecho a lo largo de la jornada de hoy vais a ver que poco a poco vamos introduciendo soluciones que están funcionando ya, de empresas, de startups que están haciendo cosas para marcar la diferencia. Y no es raro que Canarias, siendo ya como es un líder en el sector turístico, porque lo es, no solo a nivel de gobierno de España, sino a nivel mundial. No sé cuánta gente me habla de Canarias, voy a Canarias, quiero ir a Canarias, no he ido a Canarias. Es habitual, está en boca de todos, pero también eso ha hecho que Canarias sea también uno de los referentes en este momento de transición energética que estamos viendo. De hecho, recientemente, en 2022, fue cuando fue la primera comunidad autónoma que se sumó a la Declaración de Glasgow. Eso es un paso adelante, porque se ha puesto sobre la mesa un plan de acción muy detallado para esta industria del sector turístico que tiene que, de alguna forma, solucionar muchos de los temas que vamos a debatir hoy. Esto no se trata de postureo. Ya sé que se habla hoy en día de una palabra que utilizáis con frecuencia los que estáis en este sector de empresas, que es el greenwashing. No se trata de greenwashing, no se trata de poner una etiqueta de postureo o de salir en la portada de un periódico. Se trata realmente de hacer cosas, y yo creo que aquí hay una iniciativa que realmente es palpable y que va en la dirección correcta. O sea que eso es fundamental. Contamos ya con una herramienta, bueno, yo no, pero vosotros que estáis aquí en Canarias, y iniciativa de Turismo de Islas Canarias, que creo que algunos conocéis ya, es una herramienta que se llama Viaje de Descarbonización, que permite a las pequeñas y medianas empresas precisamente controlar con bastante rigor, cuantificar su huella de carbono, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero que están aportando, con un objetivo claro y fundamental, que es
pues conseguir mejorar esa huella, ¿no? Y eso se está haciendo ya, y una herramienta disponible para los que las queréis utilizar. También, notablemente, disminuyendo esa huella de carbono, pues cuando acuden a ferias turísticas, haciendo que las aerolíneas, los turoperadores sean conscientes de la importancia que tiene reducir esa huella de carbono. Y lo digo porque el consumidor de turismo hoy en día es mucho más espabilado que antes y empieza a ver cada vez más que demanda eso, que no demanda un paisaje bonito, un clima excepcional, sino que además hagas las cosas de una forma que sean respetuosas con el medio ambiente. Y el consumidor lo va a demandar más con el paso de los años, os lo digo. En este sector y en muchos otros ya está siendo palpable. Además, está actualmente en plena elaboración del Plan de Acción Climática del Hierro. Yo he viajado muchas veces al Hierro cuando todo esto arrancó, hablando con la gente del Cabildo allí y participando también en el Open Photoshoot, que es uno de los atractivos del Hierro, pero en cualquier caso, viendo un proyecto que creo que tiene que ser contagioso para todo el mundo. Ya sé que el Hierro es una isla pequeñita, con 10.000 habitantes, pero en cualquier caso es un ejemplo a seguir y se puede aplicar en muchos lugares del mundo, y creo que va a ser la envidia de muchos que van a decir, yo quiero eso también. El caso es que esto que os estoy contando es algo que tiene que trasladarse a gran escala. El sector turístico español, el europeo, el internacional, tiene que tomar nota de lo que se está haciendo y de las iniciativas que se están llevando a cabo aquí en las Islas Canarias, porque esa es un poco la dirección que hay que seguir. Es así, no tenemos otra. Hay que seguir esa dirección, pero hay que hacerlo con mucho más ímpetu y hacer que todo esto que estamos haciendo y diciendo aquí hoy realmente se materialice, porque ese es el fin principal. Todos los que estáis aquí ya estáis dando un paso adelante en este sentido, porque estáis presentes, vais a tomar nota de cosas, vais a aportar ideas, vamos a trabajar juntos todos, que es lo más importante, sea quien sea, competencia que sea, esto va todo junto y en una dirección, y por lo tanto es importante que lo hagamos como lo están haciendo ya algunos directivos de empresas, personalidades de gobierno, etc. A lo largo del evento de hoy, lo que vais a ver poco a poco, para romper un poco el hielo de las charlas que vayamos dando, una serie de vídeos audiovisuales, cápsulas de sostenibilidad que os van a mostrar claramente. Además, yo he visto algunas y son espectaculares, porque no sé quién las ha hecho, pero las ha hecho muy bien, pero me imagino que Turismo Islas Canarias, siguiendo de alguna forma entidades y empresas que ya están trabajando en hacer un camino sostenible mucho más palpable. Eso lo veremos a lo largo de hoy. Y lo más interesante es que yo, como maestro de ceremonias, me quito las gafas y me pongo como ahora partícipe de este evento. Es decir, también he venido aquí a hablaros un poco de cambio climático, o sea que paso de Mario Picazo, presentador, a Mario Picasso, científico, que es lo que soy realmente. Soy un científico divulgador, aunque sí que he trabajado muchos años en temas de investigación muy vinculados al cambio climático. Mi especialidad, y no para asustaros, son los huracanes. De eso os voy a hablar, pero voy a hablar de muchas otras cosas que tienen que ver con el cambio climático en las Islas Canarias, pero no solo de lo que puede pasar, que está ahí ya y es palpable, sino de las soluciones que podemos aplicar para realmente marcar una diferencia. A José Juan, que es partícipe hoy también, lo conocí aquí hace unas semanas en Mallorca, en otra isla, hablando de cosas similares. Y la verdad es que ha sido un honor poder estar aquí para contaros cosas que tienen que ver con lo que puede pasar, y para que los que estáis aquí, que no todos sois expertos, ni mucho menos, entendáis un poco dónde estamos, y que si no os creéis la historia del todo, yo os pueda dar algunos detalles para que la veáis más clara y podáis actuar con mucha más motivación en un tema que es fundamental. Yo creo que es un tema, el del cambio climático y el impacto que tiene, que está en el top 5 de nuestras inquietudes en el mundo, ¿no? Ya sea educación, sanidad, pero el cambio climático siempre está ahí arriba. El cambio climático en las Islas Canarias. Quería empezar con una reflexión primero, y esta es fundamental, y la tengo que pasar yo, lógicamente, aquí no me van a pasar las diapos, mejor. Y es una cita que hace un explorador muy conocido en el mundo, se llama Robert Swan. No sé si lo conocéis. Robert Swan es un británico, pero es el único hombre, o el primero, porque ya hay más gente que lo ha hecho, que pisó los dos polos, el polo sur y el polo norte. La conclusión es que este hombre ha viajado por todo el mundo. Y viajando por todo el mundo y palpando y pisando suelos donde te das cuenta que las cosas realmente están cambiando. Pero no solo Canarias, porque lo que pasa en Canarias no solo se queda en Canarias. Esto no tiene fronteras. La atmósfera, los océanos son conexiones totales con todo el entorno. Y por lo tanto, este hombre que ha pateado el mundo dijo una cita muy importante: la amenaza para nuestro planeta es pensar que otro lo va a solucionar. Y esto va desde el individuo hasta la empresa, hasta el gobierno. ¿Por qué? Porque tú ves a tu vecino que está ahí reciclando y dices, mira, pues ya lo está haciendo él. ¿Para qué me voy a preocupar yo de hacer esto? No, no, no. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, y lógicamente sí que es un reto. Igual que un país dice, pues yo dejo de emitir, o yo sí que voy a seguir emitiendo el doble porque ya el otro va a dejar de emitir. No.
Todos tenemos que hacerlo para que los escenarios de clima futuro no sean los que realmente estamos ahora mismo contemplando los científicos. Hace ya casi 10 años, ha pasado mucho tiempo desde París 2015, pusimos sobre la mesa 17 objetivos de desarrollo sostenible. Algunos que estáis implicados en el sector turístico os tocan mucho más de cerca que a otros, pero está claro que algunos de forma transversal también. Y lo cierto es que hemos avanzado mucho menos de lo que nos gustaría. Por desgracia es así. En temas sociales quizá más, pero en temas puramente científicos a mí me toca de cerca el número 13, que no es el número de la buena suerte precisamente, pero acción climática. Vamos muy lentos. Ahora mismo hay 170.000 delegados reunidos en Azerbaiyán, en Bakú, hablando de acción climática, a ver lo que sale de esta COP que se está celebrando, pero veremos si realmente avanzamos como queremos en acción climática y en otros muchos de estos 16 restantes objetivos que he mencionado. Para que entendáis bien una cosa, yo creo que hay mucha gente que a veces no entiende esta diferencia entre clima y tiempo. Es decir, lo digo porque aquí ya sé que el clima es en general mucho más homogéneo, no hay mucho cambio de una estación a otra. Podéis tener las calmas de octubre, los alisios fuertes de otra época del año o los episodios de calima. Pero en cualquier caso no es un clima tan cambiante como por ejemplo en la península ibérica, donde tuvimos, me acuerdo cuando ocurrió Filomena, que sé que a algunos a lo mejor os pilló por ahí, por el centro de la península hace unos años, que cayó una nevada de metro o metro y medio en algunas zonas. Y claro, la gente lo primero que me decía como experto en clima decía, oye Mario, pero ¿cómo estáis hablando de calentamiento global? Pero mira lo que ha pasado, si hace un frío que pela y hay 1 metro de nieve en el suelo. Digo, bueno, pues espera, esto era enero, espérate a que llegue diciembre y hablamos otra vez. Y efectivamente, cuando llegó el final del año, hicimos una media de las temperaturas globales de ese año en España y en todo el mundo, vimos que, lógicamente, había una anomalía muy positiva. O sea que pensar en una cosa, el tiempo es una cosa que pasa en ese momento. Es como te has levantado cada uno de nosotros hoy. Mi estado anímico, pues hoy estoy cansado, pues hoy estoy triste, pues hoy estoy eufórico. Ese es el tiempo. ¿Qué está pasando ahora? Ahora, cuando coges los 365 días del año o más años y haces una media, te sale tu personalidad. Y ese es el clima. Y eso es lo que estamos cambiando. Estamos cambiando la personalidad, el comportamiento del clima del planeta en muchas regiones, en unas más que en otras, y con unos impactos diferentes. Hay un impacto natural, aquí no os voy a negar nada. El clima siempre ha tenido una ciclicidad tremenda y hemos pasado por periodos incluso más cálidos o con más gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero lo cierto es que en estos tiempos que corren hemos visto un cambio radical y ese cambio radical está totalmente atribuido a nuestra actividad. Es que no hay duda alguna porque esto es que lo medimos. Aunque hayamos hecho reconstrucciones climáticas y algunos argumentéis, bueno, pero ¿cómo me puedes decir lo que pasaba hace medio millón de años si no había instrumentos? Bueno, pues reconstruimos muy bien, los paleoclimatólogos son muy buenos cogiendo burbujitas de aire del hielo atrapado y otros métodos y reconstruyendo el clima en términos generales. Pero en cualquier caso, el impacto natural está aquí. No he puesto esta foto porque sé que en 2010 os volvió locos a los que estáis en el sector del turismo porque os cancelaron miles de vuelos y Canarias se quedó aislada del mundo por esa erupción volcánica que hubo en Islandia, ¿no? Pero acaba de pasar en Bali, hace 3 días, han tenido el mismo problema, erupción volcánica, todos en Bali y atrapados. Bueno, pues esto pasa sobre todo a veces cuando tenemos fenómenos naturales, pero lo pongo sobre todo para que sepáis que las erupciones volcánicas han sido una huella significativa en el pasado del clima terrestre. Sabemos también que somos más y vamos a ser más, 8.200, si no me quedo corto porque esto va cambiando tan rápido, pero por ahí andamos, somos muchos en este planeta y lógicamente, ¿qué pasa? Más gente, más materia prima, más viajes, porque a la gente, yo creo que todos los que estáis en el sector turístico habréis visto que desde que pasó el COVID, el viajar se ha convertido en una cosa muy habitual y lo habréis notado con esa intensificación del turismo, todo el año, incluso fuera de temporadas habituales. O sea que es una cosa que va a ir a más porque vamos a ser más, de hecho para 2050 unos 10.000 millones, por ahí estaremos. Impacto humano. Bueno, pues hay cosas fundamentales de este clima que estamos cambiando y eso tiene que ver, como hemos dicho, con los gases de efecto invernadero. Sabemos que hay 2 principales a los que nos preocupar, la emisión de dióxido de carbono, pero también de metano. El metano no es un gas que nos preocupe o no nos preocupaba tanto porque lo teníamos bastante controlado, pero con el deshielo del Ártico, por ejemplo, el hemisferio norte se ha convertido en una gran chimenea de metano. Por lo tanto, entra también en esta dinámica, pero sin duda alguna el dióxido de carbono es nuestro principal enemigo y ese, aunque es bueno para los árboles y muchas cosas, para nosotros ahora mismo empieza a ser un problema y de ahí la palabra descarbonizar, quitar ese carbono del sistema climático de la Tierra, porque lo que queremos, desde luego, es hacer que haya menos energía para que la situación climática se mantenga. Pero luego, aparte de eso, y lo quiero meter en esto también, tenemos otros problemas, emisión de partículas. Aunque el cambio climático antropogénico no existiera,
Solo el hecho de que dejar de contaminar, salvar a 15 millones de personas al año por razones que se mueren, vinculadas de forma directa o indirecta a la contaminación del aire, ya sería una razón de más para seguir haciendo las cosas de otra forma. O sea que ahí tenemos otro motivo que tiene que ver más con la salud. Y luego, una cosa que es fundamental y de la que estamos hablando cada vez más, que es el cambio del uso del suelo. Degeneramos el suelo a un ritmo increíble y lo hacemos porque hay una demanda tal de productos que no estamos haciendo tampoco que el sector de la agricultura, que está inclusive en esto del turismo, aquí en Canarias sobre todo, sea más sostenible. Es fundamental que lo sea. No solo por el atractivo y la calidad de los productos de las islas, sino porque el suelo es un gran sumidero de carbono. Localmente, aunque no tengáis tanta superficie, lo es. Y cada granito suma. Y además, esto es un problema grande que estamos viendo en muchas zonas del mundo. Es decir, el deteriorar los suelos, desde luego, está pasando factura a la hora de acumular carbono en la atmósfera. El caso es que estamos viviendo, algunos estáis de acuerdo o no, en una nueva era geológica. Algunos ya han apadrinado este término, otros dicen, no podemos llamarlo así. Yo soy totalmente partidario de que llamemos esta nueva era, la que vivimos, el antropoceno, una era marcada por la actividad humana directamente. No me gusta poner curvas ascendentes, descendentes, no soy para nada partidario de eso, pero es para abrir los ojos un poco de los que no sois o no estáis tan vinculados al mundo científico. Y esta es una curva del aumento de CO2 desde 1960 hasta casi la actualidad. No llega hasta la actualidad, pero lo he usado porque es bastante clara en la animación. Pero en cualquier caso, el hecho de que hayamos ido aumentando el CO2, y esto se mide en Mauna Loa, es un observatorio que está en lo alto de la isla grande de Hawái, nos permite ver claramente que ha habido un aumento progresivo, mucho relacionado con todo lo que ha pasado desde mediados del siglo pasado, cuando empezamos a ser más frenéticos en nuestras actividades. Y bueno, algunos preguntaréis, ¿por qué hay un zigzag? Pues eso tiene que ver mucho con la fotosíntesis y el ciclo anual de las plantas que hacen que haya más o menos CO2 en la atmósfera. Pero en cualquier caso, esto os puede llamar la atención y decir, bueno, pues esto está dentro de lo habitual, es lo que ha pasado en otros años, tiempos atrás. No, porque podemos hacer una vuelta atrás, incluso volviendo a periodos preindustriales, y vemos claramente que este aumento que hemos hecho de carbono está muy vinculado a nuestra actividad y no hay tiempos cercanos en los que hayamos visto un aumento tan rápido como el que estamos viendo ahora. De hecho, si queréis voy más atrás en el tiempo para que veáis que los paleoclimatólogos han hecho sus ejercicios y si volvemos atrás incluso 800.000 años en el tiempo, nuestra señal es evidente. Y puedo ir más atrás si queréis. No solo eso, la temperatura en la que nos movemos aquí en el planeta Tierra, que oscila entre más grado y medio, menos grado y medio, eso lo hemos vivido durante millones de años, no nos hemos salido de ese rango. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero un poco más de calentamiento, es que no hemos vivido fuera. Los humanos, lo que es la existencia del humano, si hacemos tiempos atrás, incluso te voy a decir, el hombre moderno, 12.000 años atrás, no ha vivido en un periodo que esté por encima del grado y medio. Ahora ya estamos en ese grado y medio. Pero es que las predicciones, si seguimos en este trazado de carbono que tenemos ahora, para el 2050 estamos hablando de 2,5 grados. Eso no sabemos cómo es. Es que no lo hemos vivido y es mucho. Entonces, lógicamente hay que hacer una cosa porque este CO2 que estamos metiendo en la atmósfera, ese CO2 no va a desaparecer mañana porque cerremos el grifo. Ese CO2 lo vamos a tener bastante tiempo. El 80% 200 años. Por desgracia, no creo que estemos aquí para hacer la edición 25 de este encuentro, pero alguno va a permanecer incluso más. Y este es un gas que aporta más de la mitad del calentamiento global en cuanto a gases de efecto invernadero. Está el metano. El metano es mucho más potente todavía. Lo que pasa es que el metano, afortunadamente, en un periodo de 10 a 15 años tiende a desaparecer, a reconvertirse. Y, por lo tanto, aunque tenemos bastante metano y dióxido de carbono, el dióxido de carbono es el gas que nos preocupa más, aunque el metano está sumando progresivamente cada vez más, aportando más a calentar el planeta, a hacer todo más energético. Y, por lo tanto, nos preocupa porque antes lo teníamos ahí bien atrapado en el hielo, pero el hielo se deshace y empieza a emitirse. O sea que es una fuente importante de metano la que está llegando de zonas del hemisferio norte sobre todo y que podría llegar de otras zonas como Antártida, ¿no? Lo bueno es que tenemos dos pulmones. La Tierra tiene dos pulmones, unos verde y otros azul. Y creo que todos sabéis lo que es porque aquí en Canarias tenéis dos buenos pulmones. Tenéis un bosque impresionante, el de Laurisilva en La Gomera, pero en otras zonas de las islas y tenéis un mar impresionante. Pero en cualquier caso, tampoco estamos haciendo las cosas tan bien. Y esto no va por Canarias, esto va por global. Estamos deforestando a un ritmo increíble. Estamos hablando de 178 millones de hectáreas. Cada hectárea son como 2 campos de fútbol. Pero bueno, ahí tenéis la comparación, ¿no? La península ibérica 3 veces, España y Portugal, lo que significa que el bosque desaparece rápidamente. Este es un gran sumidero de carbono.
mucha de la deforestación ya sabéis dónde ocurre, ¿no? En zonas tropicales, Amazonas, África, etc. También sureste asiático. El mar nos preocupa. ¿Por qué? Porque el mar es donde estamos nosotros y el Atlántico es lo que nos toca muy de cerca. Estos datos de anomalía de temperatura del agua son del 10 de noviembre, hace unos días. No sé lo más cerca que he podido poner en pantalla antes de mandar mi presentación, pero os muestra claramente a simple vista que tenemos un planeta cálido, que los océanos están cálidos. Mirad el Atlántico, mirad cómo está el Atlántico. Estas son anomalías de temperatura, quiere decir que el agua en el Atlántico en muchas zonas está 2-3 grados por encima de la media. Y diréis, 2-3 grados, eso no es tanto. 2-3 grados de media es mucho, es mucha energía. Y ahí tenéis la Niña, ese fenómeno que está en el Pacífico, esa agua fría que va desde Perú, Ecuador, hacia el sureste asiático. Esa señal es cíclica. Eso sí que es cambio climático natural que ocurre cíclicamente y que también altera la meteorología del planeta a un ritmo alarmante. O sea que la Niña está presente, pero a pesar de esa Niña, que tendrá impactos diferentes en el mundo, tenemos un océano Atlántico y eso nos preocupa. Yo no sé vosotros, cuando vais a bañaros en las playas de Canarias, si ya estáis notando que año tras año el agua está más caliente o no tan fría como antes en algunos momentos, y es por eso, por ese aporte de energía. Eso tiene un impacto del que vamos a hablar en Canarias, que es por una parte el clima, pero por otra parte la biodiversidad marina, que empezamos a ver ya tropicales, especies que no se veían. Por supuesto, la acidez del océano tiene un impacto directo también en los fondos marinos, que son un atractivo para el turista que viene a las Islas Canarias. Otra curva de temperaturas, y la he puesto esta porque 2024 va a ser el más cálido de todos los que hemos medido desde 2050. De hecho, llevamos 16 meses consecutivos registrando la temperatura más alta. Por lo tanto, aquí hay algo que antes ocurría, que decíamos, este ha sido el mes más cálido desde hace no sé cuántos años. Los últimos 16 meses medidos a nivel global han sido los más cálidos del registro. Eso quiere decir que ya empezamos a no tener una marcha atrás, y eso es un problema. Antes aún podíamos darla de vez en cuando. Y prueba de ello es que el 2024 va a ser el más cálido, pero si fijáis en ese gráfico, sale por encima del 1,5 grados. Eso es lo que nos propusimos en París hace 10 años y ya este año vamos a superar el 1,5 grados de calentamiento global. Ese era nuestro reto, no pasar, y ya lo estamos pasando. Y estamos hablando de la Agenda 2030, nos quedan más de 5 años por delante para intentar que eso no llegue más arriba. Si llega a 2 grados, no tengo respuestas a muchas de las cosas que os voy a decir aquí hoy, porque los científicos podemos modelizar, simular el clima con escenarios diferentes de concentraciones de gases, etcétera. Pero incluso hay mucha incertidumbre sobre cómo reaccionarán algunos fenómenos, sobre todo oceánicos, que son los más problemáticos. El deshielo del Ártico es un problema importante. ¿Por qué? Porque, como os decía, lo que pasa en el Ártico no solo se queda en el Ártico, igual que decía con Canarias. Lo que pasa en el Ártico tiene un impacto tremendo en todo el planeta y sobre todo en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque ese deshielo que estáis viendo progresivo, en extensión, pero sobre todo en volumen, y yo sé que algunos diréis, no, pero el año pasado el hielo creció. Puede que creciera en superficie, pero el volumen del hielo en sí era raquítico y eso no nos vale de nada. Entonces, hay incluso proyectos de ingeniería hoy en día que están intentando recongelar el Ártico para volver a darle su capa de hielo, de la cual algunos están disfrutando ya porque ya hay navegación marítima por zonas donde antes no la había. Rusia está encantada con el deshielo del Ártico porque por ahí ya pueden navegar y no tienen que ir hasta el Canal de Panamá. Pero en cualquier caso, esto está cambiando mucho la dinámica atmosférica, pero tiene un problema directo que afecta también a Canarias. ¿Sabéis cuál es? Esto no es Canarias, esto es Miami, en Florida, que tienen un problema grave con aumento del nivel del mar, pero mucho del hielo que se está deshaciendo, no en el océano, porque el océano es hielo sobre océano y eso no desplaza tanto volumen, pero sí lo que está pasando en Canadá, en Groenlandia, en el norte de Europa con el deshielo de glaciares. Lo mismo que está ocurriendo ya en algunas zonas del continente antártico y eso preocupa mucho más, porque Antártida es un continente masivo de hielo capaz de aumentar el nivel del mar de una forma tremenda. Pero en cualquier caso, es un problema que está cambiando además la dinámica atmosférica y aquí es donde entra Canarias. ¿Por qué? Porque esta dinámica atmosférica está generando unas situaciones. Eso que veis ahí es la corriente en chorro de la que hablamos tanto los meteorólogos. Es una corriente que antes era como un cinturón bien apretado. Imaginaos que yo me suelto el cinturón y hace así. Pues eso está haciendo la corriente en chorro, está ondulando mucho más. ¿Qué quiere decir eso? Que el aire frío que estaba más en latitudes altas baja con más facilidad a nuestra zona. Y el aire cálido que estaba aquí abajo se va más hacia zonas del norte de Europa o otras zonas del hemisferio. ¿Eso qué hace? Que tengamos estos extremos meteorológicos que además están haciendo que tengamos situaciones meteorológicas extremas. Las danas son más frecuentes, las incursiones de aire frío mezcladas con un océano y un mar más cálido, explosión tremenda, de ahí que las precipitaciones sean tan grandes. También estamos cambiando las corrientes oceánicas. Una que preocupa mucho es la corriente AMOC, es una corriente que transporta agua cálida desde los trópicos hasta la zona del Atlántico Norte. Esa corriente, según los expertos, podría colapsarse en los próximos 20
20, 30, 40 años o empezar a debilitarse, y eso podría hacer lógicamente que el clima cambiara radicalmente, porque aquí todo influye, el aire, pero también cómo se mueve el mar. Y por supuesto podría impactar también en debilitar la corriente de Canarias, que es la que regula el clima de Canarias, o sea que todo está interconectado y eso podría tener cambios. Ya sé que no os estoy pintando un panorama muy halagüeño, pero la intención es buscar posibles soluciones de adaptación. ¿Vivimos en un mundo cada vez más extremo meteorológicamente hablando? ¿Qué creéis? Pues yo diría que sí, ¿no? Pero también es cierto que tenemos una tecnología de observación mucho más precisa que hace 20, 30 años. Los satélites nos han cambiado la vida a los que nos dedicamos a esto. Podemos medir todo al dedillo, con mucha resolución. Número 2, tenemos pues, más ojos mirando la atmósfera porque, mira, ahí tienes la gente con sus teléfonos móviles, pues cuando salgan fuera y hay una nube descargando sobre el auditorio de Tenerife van a sacar una foto y si pasa una manga marina por ahí fuera la van a fotografiar y todos diréis, jolín, el clima es mucho más extremo. Cierto, y os doy la razón, que tenemos más capacidad de captar situaciones que antes, pues hace años no captábamos porque no teníamos una cámara en el bolsillo. Y luego, finalmente, estamos más expuestos. Este es uno de los problemas que traslado a los que estáis implicados con esto, también en el sector turístico, y es que los humanos nos hemos empecinado con meternos en lugares donde no nos manda nadie meternos, porque la naturaleza es sabia y nos va a quitar ese lugar. Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, con esta dana en Valencia, han construido mucho urbanísticamente, y yo lo había visto hace años porque he cubierto tantas danas ya que decías, pero ¿cómo está esta casa aquí? Si esta casa está en medio del río. Pues ese es otro problema que tenemos que resolver, y estamos a tiempo no de resolverlo, pero de adaptar ese lugar con una buena obra de ingeniería civil que solucione el problema. Canarias tiene un problema que sabemos que es el de la calima, preocupa y mucho. Vamos a tener más calima en un futuro en Canarias, vamos a tener más episodios de calor. No tengo una respuesta clara, ni los expertos la tienen, pero sí que es cierto que con ese cambio de dinámica atmosférica que os he contado antes, debido al deshielo, el anticiclón de las Azores, que regula mucho el clima de Canarias, se ha ido desplazando un poco más hacia el este. Y cuando se van hacia el este, si sabéis, los anticiclones circulan en dirección de las agujas de reloj. ¿Qué pasa? Que de alguna forma el viento predominante en Canarias más frecuentemente, no siempre, porque aquí el alisio es el que manda, pero va a ser un viento del este. Y con ese viento del este pues llega la calima y llega el intenso calor, ¿sí? Entonces, ¿eso es certero y va a ser así en los escenarios futuros? No es necesariamente del todo, pero sí que hemos notado que los episodios de calima, aunque han bajado en frecuencia en algunos casos, los que se han producido han sido más intensos y más duraderos. O sea que ahí tenemos lo extremo que se puede volver el clima en algunos casos. Y luego llega el calor, y el calor obviamente, pues afortunadamente en Canarias no afecta tanto a la población de la costa donde está la población, pero sí a las medianías y a zonas más altas de las islas porque siempre hay esa inversión, ¿no? Y el calor afecta más a gente que está más arriba. Pero en cualquier caso, los episodios de calima y calor pueden ser más frecuentes en un futuro, dependerá también mucho de lo que pasa en el continente africano, con Marruecos, con otras zonas próximas, la sequía que tengan. Pero yo os insisto, la degradación del suelo en otras zonas al final supone más polvo en suspensión y más posibilidad de calima, y por lo tanto hay que mirar todas esas variables. Está claro, estamos tropicalizando el clima, no solo aquí en Canarias, en la península ibérica. Hay especies que yo he visto en el Mediterráneo que no se habían visto. Eso también tiene un impacto y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la acidificación del océano y el impacto en la biodiversidad. Y eso es un tema que hay que tener en cuenta también. El tema que preocupa mucho lo hemos vivido en Tenerife precisamente. Estuve con la presidenta el año pasado, el anterior, en un programa que hacéis aquí en Canarias, gente maravillosa, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de esto, estábamos hablando del problema de los incendios, porque hubo una situación crítica en Tenerife y si esto va a ser más frecuente o no. Pues lógicamente, si tenemos más episodios secos, más prolongadas sequías, como ahora que habéis recibido el 50% de lo que tendría que recibir Canarias en pluviometría, y empezamos a tener episodios de vientos más intensos y secos, pues lógicamente el riesgo de incendio se dispara. Yo he vivido los últimos 11 años en California, que es donde he vivido la mitad de mi vida, y una de las razones, en Los Ángeles tiene un clima muy similar al de Canarias, me recuerda mucho, pero el problema que tenemos allí son los incendios. Me he dedicado precisamente a estudiar situaciones críticas para incendios allí, aunque la vegetación es diferente y demás, es mediterránea, pero cambia un poco. Pero en cualquier caso, otro problema a considerar que podría ser uno de los escenarios que queremos evitar. Y luego está el de los huracanes, y muchos me diréis, pero vamos a ver más huracanes en Canarias, porque tuvimos Delta y tuvimos Helene hace un par de años o 3. Pues sí, los huracanes sabemos que son cíclicos también, no quiere decir que haya más, pero sí que sabemos con certeza, porque hoy en día, cuando hay un fenómeno como la Dana de Valencia el otro día o el huracán Milton en Florida hace 2 o 3 semanas,
Inmediatamente los científicos hacen un estudio de atribución y saben cuánto de ese impacto que ha sufrido una zona determinada por un fenómeno así ha sido causado por el cambio climático. Y se puede saber, en el caso de la dana se amplificó un 17% de lo que podría haber sido una dana normal por el cambio climático. Un 17% quiere decir más agua, etcétera, etcétera. En el caso del huracán Milton, hasta un 30%. Los huracanes cada vez son más intensos y se mueven más lentamente porque tienen la energía suficiente para quedarse aparcados en un sitio e impactar más y más. Lo estamos viendo, esto es de 2017, ¿no? 2018. Bueno, es una animación de muchos, pero Canarias, fijaros, las trayectorias desde 1842 hasta 2020 y Canarias está ahí como que nada. Aquí no se incluye 2022 cuando sí que tuvisteis uno excepcional que se formó prácticamente en las islas. Eso sí que fue raro, pero no es la norma. Entonces esa es una buena noticia. Canarias siempre ha estado al margen de esto por dos razones. Primero, porque es una zona donde las aguas no llegan a la temperatura idónea para que los huracanes se formen o desplacen, 26 grados centígrados. Aquí estáis más cerca de media 24. Número dos, porque aquí suele haber una situación de cizalladura de viento habitual, lo que no le gusta a los huracanes. Cizalladura de viento es que el viento cambia en altura, entonces los huracanes que buscan nubes de desarrollo vertical no las acaban de tener. Y número tres, porque a veces hay incursiones de aire muy seco que destruyen los huracanes desde el continente africano. O sea que esos tres factores os protegen, pero el océano se está calentando, la dinámica está cambiando y por lo tanto nunca bajes la guardia con estas situaciones, porque sí que puede ser más frecuente. Delta fue quizá la tormenta que más recordamos aquí en Canarias, porque tuvo, a pesar de no pasar por las islas, bastante más al norte, tuvo un impacto tremendo. Aquí se avisó, se preparó, algunas islas sufrieron desperfectos importantes, hubo hasta fallecidos, por desgracia, pero fijaros cómo pasó al norte de las islas, pero lo suficientemente cerca para que una pequeña tormenta tropical, ni siquiera huracán, causara muchos daños en las islas. Bueno, vamos con el turismo, rápidamente porque nos quedan los últimos minutos y simplemente quiero llegar a la parte de impacto del turismo. Es un sector que contribuye un 8% al global de los datos de gases de efecto invernadero que tenemos. Es una buena cantidad de emisiones y ya veis que la mitad viene prácticamente del transporte, ¿de acuerdo? Tendríamos que buscar soluciones sostenibles descarbonizando y luego José Juan nos contará más detalles de eso, pero en todos estos sectores que están ahí presentes. El viajar contamina mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar a la gente sin viajar? Pues no. ¿Decirle que ya ha consumido su huella de carbono y que ya no puede coger más vuelos al año porque ya ha agotado su cupo? Bueno, pues si al final tenemos que llegar a esa solución, tendrá que serla, porque vamos a tener que imponer si no actuamos nosotros voluntariamente o de la forma que podamos. Pero en cualquier caso, el efecto es importante, el viajar, sobre todo la aviación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar, por ejemplo, el transporte, que es un problema importante? Pues hay soluciones. Primero, deciros que los focos principales de este cambio climático que estamos viviendo, las grandes chimeneas, con diferencia, son las ciudades. Y lo van a ser más, porque fijaros en la población que tenemos. Tenemos cerca de, hoy en día, 4.000 millones de personas viviendo en ciudades. Vamos a ser cerca de 6.000 millones o más. Eso quiere decir que las ciudades, y no estoy hablando por Santa Cruz de Tenerife ni por Las Palmas de Gran Canaria, pero sí por grandes ciudades en las que tenemos que plantear que esto es un problema global y que tenemos que buscar que las ciudades sean muchísimo más sostenibles en un futuro que las que tenemos hoy. Movilidad, edificaciones, energía, consumo dentro de la ciudad. Eso es un problema que está ahí de fondo, lo he puesto, no porque os toque a vosotros, porque no sois aportadores, pero sí que en muchos otros lugares del mundo. Tenemos que plantear un turismo que ya está ocurriendo. Yo he vivido el turismo, el ecoturismo en Canarias. Sois pioneros en muchos aspectos. Tenemos que apostar más, pero el ecoturismo no se trata de, como esta chica, llevar una mochila y andar por el monte. Se trata de cuando incluso yo me vaya a un hotel de lujo en Canarias y esté ahí hospedado, sepa que hay soluciones sostenibles y sepa que lo que me organizan para hacer por las islas tenga una connotación sostenible, porque ahí es donde entra un poco el ecoturismo, ¿no? el tipo de viaje que hagamos. Soluciones tenemos muchas. Sé que se están aplicando, energías renovables, todo el mundo sabe lo que es, la eólica, la solar, movilidad más sostenible, por supuesto, incluso aquí en las islas, soluciones que tienen que ver con el agua, porque es un problema que hemos comentado antes cuando estábamos hablando en la radio, y muchas otras soluciones que son palpables. Todas esas están ahí y están a disposición de ser aplicadas. Lo que pasa es que hace falta pagarlas, ¿no? Hace falta dinero, ese es el gran problema, es la financiación. Yo creo que la era digital nos va a dar un paso adelante. Por ejemplo, os hablaba hace un momento del transporte. Bueno, pues el transporte, la aviación,
No quiere decir que vayamos a aviones eléctricos, que llegarán y ya están llegando, sino que las soluciones pasen por optimizar la forma en la que viajamos. Aviones donde, por desgracia, puedas meter más pasajeros para reducir la huella de carbono sin que vayamos con la rodilla en la barbilla. Sistemas de optimización de organización de vuelos, menos escalas para que vayamos directamente a nuestro destino. Todo eso es parte de la reducción de la descarbonización del sector. Y eso nos puede ayudar mucho porque reduciendo y aplicando esta tecnología digital podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global de forma considerable. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues fácilmente. Tecnología de toma de decisiones, eso es fundamental. Tenemos que tener también una tecnología de detección y control. Y finalmente necesitamos también una tecnología facilitadora. Todo esto, la era digital realmente va a marcar una diferencia en vuestro sector, pero va a marcar una diferencia importante optimizando muchos de los procesos que implican el viajar y el hacer turismo. Y luego finalmente os voy a decir una cosa, aunque hagamos todo eso que os he puesto que suena muy atractivo, así nos vamos a mejor limitar o reducir la huella de carbono un 50 o un 60%, no llegamos solo con eso. Esto es importantísimo. Aplicable a cualquier sector, el turístico, cualquiera que me digáis. Tenemos que, de alguna forma, practicar una economía mucho más circular. Somos tantos y generamos tanto que tenemos que buscar la forma de reutilizar mucho más lo que tenemos. Sé que en algunos sectores es más fácil que en otros, pero está claro que cuanto más energía consumamos, más gases vamos a emitir y más problemas vamos a tener con ese clima extremo que os he comentado. O sea que esa solución está en nuestras manos. Esto hay que incluirlo en la fórmula sí o sí o sí. Es que no hay otra. No podemos generar tanta materia, generar tantos alimentos de una forma desproporcionada sin que lo hagamos de una forma mucho más sostenible. Y eso aplicable localmente a las Islas Canarias también, por supuesto. Quiero despedirme solamente con esto, que es una cita del gran conocido Abraham Lincoln, que dice esto, ¿no? La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Aquí lo estáis creando, estáis poniendo vuestro granito de arena, estáis yendo en una dirección de descarbonización determinada que creo que es fundamental, pero lo que está claro es que esto tiene que ir a toda la escala. Ahora mismo en la COP29, que se está celebrando en Bakú, en Azerbaiyán, sabemos que se ha titulado, entre comillas, como la COP de la financiación. ¿Por qué? Porque el principal problema es poner dinero para hacer estas cosas. Hablamos mucho, pero si no hay una inversión económica que decida que esto es un problema que tiene que estar cubierto económicamente, pues no solucionamos absolutamente nada. Y sé que hay una inversión que tiene un potencial de generar muchos empleos, trabajo, industria, otras cosas, pero hay que aplicar a la parte económica. Y por eso la COP de la financiación, una de las cosas que busca, entre otras, es que los países más ricos del mundo aporten, en este año lo han dicho, hasta 10 veces más apoyo económico. 10 veces. Estaban en 100.000 millones de euros al año. Van a multiplicar por 10 para que, sobre todo los países de más impacto, no solo puedan poner tecnología para mitigar el cambio climático, pero sobre todo se puedan adaptar. Creo que estamos en una fase, por desgracia, donde la mitigación es importante, pero no vamos a llegar con la mitigación tan rápidamente como deberíamos y, por desgracia, tenemos que empezar a invertir en adaptación. Adaptación quiere decir salvar vidas humanas, por supuesto, bienes materiales e intentar resolver este problema, que creo que hoy tenemos unas grandes ponencias aquí que nos van a abrir los ojos de proyectos que están ya en marcha y que creo que pueden ser contagiosos para que todos vayamos en esa dirección. 12 segundos me he pasado, no lo he hecho tan mal, pero bueno, muchas gracias a todos y voy a seguir.